En este episodio te voy a contar los peores y más costosos errores que cometí haciendo flipping. No me dan orgullo haber cometido esos errores en lo más mínimo. Quisiera no haberlos cometido. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Y este episodio lo vas a agradecer porque cometer esos errores me llevó a desarrollar este método, a inspirarme en querer que otras personas no los cometan. No me dan orgullo haber cometido esos errores en lo más mínimo. Quisiera no haberlos cometido. Y los he cometido a pesar de haber leído los libros que están en inglés. Los libros que había en ese momento estaban todos los libros en inglés, hasta que yo he creado este libro Compra, Remodela, Vende, Gana, el método definitivo de flipping inmobiliario, que te lo recomiendo porque ahí transmito todo este método. Y este método surge de estos errores, porque digo, acá yo no puedo volver a cometer estos errores, tengo que crear mi propia aprendizaje a partir de acá, y de ahí fue surgiendo el método que después decidí contarlo en el libro y contarlo en el programa que se llama Flipping Master, flipping-mediomaster.com. Podés ver más información, donde además te apoyamos en mentoría para que entre todos estemos observando de que vos no cometas esos errores. En el podcast te voy a ir contando todas estas cosas porque quiero difundir, quiero que mucha gente haga este negocio y quiero que le vaya bien. Tengo esa vocación, que la tengo desde siempre, de compartir lo que sé, así que esa es mi motivación. Muy genuina, contarte mis cosas, mis conclusiones y mis aprendizajes para que te pueda ir muy bien en este negocio. Y si hago un curso es porque me gusta enseñar. Si escribo es porque no quiero que cometa los mismos errores. Si hago este podcast es por eso. Tengo esa vocación, tengo esa forma, lo hago desde siempre, soy así que acá me tenés hablándote y contándote de mis errores, que no me enorgullecen, me dan un poco de vergüenza, pero espero que a vos te sirvan y por eso te lo cuento. Un error fue establecer un buen vínculo con un broker inmobiliario que me acercaba a propiedades y después de algunas buenas operaciones que había hecho con él, tomar por bueno los comparables que me daba. Es decir, la propiedad la compras en $90,000, la termina vendiendo después de remodelarla, con estos costos de remodelaciones. Un broker que entendía muy bien el negocio del flipping. La va a terminar vendiendo, supongo, en 180,000. Me mostraba algunos comparables, sonaban lógicos, yo ya había establecido ese vínculo de confianza con él y no hice ese doble check que es absolutamente necesario de hacer. Ese fue un gran error que me costó mucho dinero. No quiero que lo cometas. Nunca te guíes pura y exclusivamente por los valores que te da un broker de a cuánto vas a poder vender. Hacé vos los números. Y tenés que ser experto en tu mercado, tenés que mirar, cada vez tenés que volver a hacerte experto de nuevo frente a cada operación, entender cómo está moviéndose el mercado hoy y hacer tus propios comparables con la metodología que es la que te enseñamos. Espero poder transmitírtela en un episodio también, pero sí en el libro está y en el curso también, que es excesiva prudencia. Vos tenés que ganar plata y lo tenés que vender a tu proyecto en el primer mes. Entonces, dentro de todo el abanico de comparables, tenés que buscar los comparables más baratos porque con eso tenés que competir. Si pones los comparables del medio, probablemente sean comparables que no se vendan y por lo tanto no sirve. A nadie le gusta dejar plata sobre la mesa, pero querer llevarte más de lo que el mercado paga te va a hacer ponerle un freno de mano a la rueda del flipping que debe correr, debe andar para funcionar. Así que tenés que establecer vos tus ARV, si es la primera vez que escuchás este podcast, After Repair Value o valor de venta una vez que esté, el valor proyecto de venta una vez que esté reparada la propiedad. No te dejes llevar por los números que te presenta quien te está queriendo vender una oportunidad. Hacé tus números. Yo confié, era muy profesional todo, pero bien, al final el broker me quería vender y yo no hice mis números y después cuando los volví a hacer encontré comparables mucho más complejos en esa zona difícil y estaban por lo menos el 50% de mi rentabilidad. Ya era muy difícil de lograr, de mi rentabilidad esperada al haber comprado esa propiedad. No cometas ese error, haz tus números.
Vamos al error número 2. Contrató un arquitecto latinoamericano en Estados Unidos, un arquitecto argentino, muy bueno, especialista en remodelaciones, pero que quería cuidar el peso, quería cuidar el dólar. Y yo me sentí cuidado por él, que quería cuidar mis dólares, quería que la remodelación sea barata. Entonces yo entrábamos, ya había comprado la casa, entraba y le decía, bueno, acá está el baño, bomba, le decía yo, como diciendo aquí que me dé una bomba y hacer el baño nuevo. Y él me decía, no, Virgilio, ya vas a ver, esto lo pintamos, esto le ponemos otra, a la mesada esta la cambiamos, pero al mueble lo podemos pintar, a los azulejos los pintamos y van a quedar bien. Bueno, me hacía ilusión, me hizo ilusión que eso suceda, tener un contratista que me cuide el dólar, y me entusiasmé con esa posibilidad. Lo mismo hicimos con la cocina, no cambiamos los muebles de cocina, yo estaba totalmente dispuesto a cambiar los muebles de la cocina, la mesada, los baños y la cocina muestran mucho la vejez de la casa. No lo hicimos y la tuvimos a la casa lista en tiempos mucho más cortos de lo que yo pensaba. Pero se demoró muchísimo en venderse. Y en Estados Unidos vos podés tener un reporte que te dan de decir qué es lo que dice el broker que llevó al cliente, al comprador, te da un feedback. No me gusta cómo está hecha la remodelación, no me gusta cómo está hecha, no me gusta cómo está el baño, no me gusta la cocina, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Después de como 3 meses que la visitaron mucho y a la gente no le gustaba, tuve que hacer esas remodelaciones en el baño que al principio parecía que no eran necesarias. Y sí lo eran. ¿Qué es lo que había? ¿Cuál fue mi error ahí? Subremodelar. No entender que una casa de 2 dormitorios con un jardín hermoso, con una piscina bonita, en un barrio muy bonito, una casa muy generosa, con un espacio para un estudio, no quería el mercado de esa calidad. Los comparables eran mejores y no me la compraron hasta que no la remodelé como debía ser. Subremodelar es un error que cometí y que no quiero que vos cometas. Y por eso te lo comento. Para no subremodelar tenés que mirar muy bien cómo se están vendiendo las casas remodeladas, las casas nuevas, porque con esas son las casas que vas a competir. A veces lo que parece que es un ahorro termina siendo un costo extra porque tuve que hacer los baños 2 veces. Una primera vez una lavadita de cara y la segunda vez más en serio, cambiando los azulejos por un porcelanato y que todo quede como tenía que quedar de entrada. ¿Cuál fue el tercer error? El error opuesto, sobre remodelar, que es muchísimo más peligroso que el anterior, porque es mucho más común, porque uno se entusiasma con las transformaciones. Uno dice, ya quiere hacer cosas, hay un sesgo de entusiasmo en querer transformar esas propiedades y dejarlas hermosas. Tenemos ese entusiasmo los que hacemos estas transformaciones en el flipping, y te va a pasar. Entonces, es el riesgo más peligroso, sobre remodelar. Si sos arquitecto o diseñador de interiores, ojo con esto, el riesgo de sobre remodelar, porque vas a querer mostrar para la foto, para el Instagram, y no hacemos flipping para el Instagram, hacemos flipping para ganar dinero con esto. Así que ojo. Acá, ¿qué es lo que me pasó? Era una casa manufacturada en Florida, en un barrio lindo, pero una casa manufacturada. Es como una especie de prefabricada en Latinoamérica, que en Estados Unidos se le dice, y hay una industria inmensa de casas manufacturadas. El tema es que quien va a comprar una casa manufacturada busca precio. No solo busca que le guste, tiene que estar linda, pero el precio manda. Si no, no busca una casa manufacturada. Y yo cometí errores, me entusiasmé de más. Una casa que estaba muy compleja, pero ya la estábamos dejando tan hermosa. Y sí, ya no le pongamos una mesada de fórmica, le pongamos una mesada de cuarzo. Y ya estaba hermosa la casa, pero después nadie me pagó esa mesada de cuarzo. Nadie me pagó esos $3,000 más que pagué por esa mesa de cuarzo. Lo único que hice fue sacrificar rentabilidad. Así que, ojo, este error es más peligroso porque es más común, la sobre-remodelación. ¿Qué es lo que paga el mercado? No hagas de más. Acá no es como un desarrollador que dice, este es mi estándar de calidad. No, el estándar de calidad va a depender mucho del mercado, de esa zona, de esa tipología. Hay que ser muy sensible al mercado y a los precios y a ver cuánto el comprador paga más por una calidad o paga menos porque no tiene más plata y lo que quiere es lo mejorcito que pueda conseguir dentro de ese presupuesto. Así que esa te diría que es el tercer error que te quiero compartir hoy.
Repasemos. El primero, confiarme de los precios que me dijo quien me vendía la propiedad de los comparables. La vendí por menos de lo que me dijeron. El segundo, subremodelar. Confiarme del buen criterio, del criterio con buena voluntad de mi arquitecto, que quería hacerme ahorrar plata y subremodelé. El tercero, mi entusiasmo, mis ganas de que esa casa quede hermosa y que no me pagó nadie esa mesada de cuarzo, debería haber puesto una mesada de fórmica y hubiera ganado mucho más dinero. Y ahora te voy a contar el cuarto error. Un contratista que ya había tenido buenas experiencias, que ya me había cumplido, que ya había una buena relación en flippings anteriores, le terminé adelantando más plata de la que debía y fue el peor error de mi vida. Porque un flipping que debería haber demorado menos de 2 meses, se demoró 6. Y eso es ponerle un palo en la rueda al negocio, es hacer que el negocio deje de funcionar. Cuando uno le adelanta más dinero del que debía al contratista, que a veces no hay que adelantarle nada, o a veces sí, dependiendo del tipo de contrato y de la formalidad que tenga y de cómo es el vínculo tuyo con el contratista se hace dueño único de la obra. Y yo le decía, ay no, sí, ya estoy por ir, y ya voy, que mañana voy, que la semana que viene. Y como él tenía plata mía, finalmente terminé cediendo, esperando, tratando, hasta que terminé mal, lo tuve que despedir, perdí plata que le había adelantado con trabajos que él no hizo, y tuve que empezar la obra semi avanzada por el contratista inicial con otro contratista que la terminó. ¿Cuál fue el error? Haber adelantado más plata de la que correspondía. Y eso me hizo perder el dominio, el control de la obra. Y fue un error que a mí me tenía un inversor preocupado, sin entender qué pasaba, con buena relación, pero reclamándome, y yo con el contratista reclamándole. Así que yo tengo una pena tremenda de haber cometido estos errores. Pero vos tenés que estar agradecido de que yo los haya cometido, porque estos errores me llevaron a querer hacer este podcast y comentártelos sin orgullo, con un poco de vergüenza, esperando que esto a vos te sirva. Y me llevó a desarrollar una metodología que es la que enseño y que te invito a que sigas este podcast, que lo compartas si crees que a alguien le puede servir, que pones seguir para que los próximos episodios también te llegue la información de que hay un nuevo episodio. Quiero entregar mucho valor todas las semanas. Y, por ejemplo, con el tema de los dos errores de subremodelar y sobreremodelar, yo he diseñado un sistema que se llama Dual Focus. Te lo voy a contar muy brevemente aquí. El Dual Focus es una mirada hacia adentro de la casa, qué es lo que la casa me pide, me habla, me dice que requiere ser hecho. La otra mirada es la mirada hacia afuera, donde miro los comparables, el mercado, qué es lo que paga y cuánto es lo máximo que puedo pagar por esa remodelación dado un precio de compra y el precio de venta. Y tengo que hacer que esa mirada interior y esa mirada exterior encajen perfectamente y que se haga ese proyecto de remodelación. Si solamente miro hacia adentro, voy a cometer un error. Si solamente miro hacia afuera, también. Así que el método Dual Focus fue la solución y son las cosas que espero poder ir enseñándote. Espero que este episodio te haya servido. Si te gustó, compartilo con quien creas que le pueda ser útil y nos vemos en el próximo Flip. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.